Un saludo para todos nuestros hermanos de Templo Belén, qué bueno es estar con ustedes hoy desde un lugar muy bonito, desde la tierra cafetera, lo que es el sector del Quindío en Colombia. Queremos saludarles a todos porque es una bendición contar con ustedes y a pesar de las distancias podemos utilizar estos medios para glorificar el nombre del Señor. Y entonces hoy queremos hacer oración misionera y compartir una palabra que va a ser muy importante para todos nosotros para que sigamos intercediendo. Así que oremos al Señor dándole gracias porque Él ha sido bueno. Y vamos a empezar orando por los países musulmanes. El pueblo islámico empieza el día de mañana justamente su Ramadán. Para nosotros tal vez este mismo día porque ellos tienen tiempo adelantado. Vamos a orar para que el Espíritu Santo toque las vidas, que ellos están en una sensibilidad espiritual importante y que tengan encuentros con nuestro Señor Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por cada nación y cada pueblo, Señor, que necesita de tu gracia, de tu amor, tu bondad y tu misericordia. Clamamos e intercedemos porque tú eres un Dios grande, bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, te pedimos, oh Dios, que te glorifiques, Padre, y que te glorifiques con nuestros obreros transculturales que puedan llegar a estas personas, tocar sus vidas, tocar sus corazones y que algo sobrenatural ocurra, que haya apariciones, Señor, de tu gracia, de tu gloria a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que ellos puedan encontrar revelación que les lleve a escudriñar tu palabra o a encontrarse con algunos creyentes. Glorifícate, pues, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, oh Dios. Amén. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras y estoy aquí en este tiempo precioso de ayuno con los pastores de las Asambleas de Dios, pero quería comunicarme con ustedes, así que les voy a dejar sí es una carga por un lado, pero es una bendición poder ser intercesores. Y vamos a irnos al libro de Génesis, por favor. Capítulo 25, versículo 1. Dice así la Escritura. Abraham volvió a casarse con una mujer llamada Cetura. Ella dio a luz a Simram, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Joksán fue padre de Seba y de Dan. Los descendientes de Dan fueron los asureos, los letuseos y los leumeos. Aquí encontramos unos nombres bien interesantes de los descendientes de ese personaje tan importante de la Escritura que es precisamente Abraham. Y sigue diciendo la Escritura. Los hijos de Madián fueron Efa, Efer, Hanoc, Abida y Elda. Todos ellos fueron descendientes de Abraham por medio de Cetura. Abraham le dio todo lo que poseía a su hijo Isaac, pero antes de morir les hizo regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Abraham vivió 175 años y murió en buena vejez. Luego de una vida larga y satisfactoria, dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar elitita. Este era el campo que Abraham había comprado a los hititas y donde había enterrado a su esposa Sara. Después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a su hijo Isaac, quien se estableció cerca de Berlahai Roi en el Negev. Este es el relato de la familia de Ismael, el hijo de Abraham, por medio de Agar, la sierva egipcia de Sara. La siguiente lista corresponde a los descendientes de Ismael por nombres y clanes. El hijo mayor fue Nebaiot, seguido por Cedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Hadar, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos 12 hijos de Ismael fueron los fundadores de 12 tribus. Cada una llevaba el nombre de su fundador, registradas según los lugares donde se establecieron y acamparon. Ismael vivió 137 años. Después dio su último respiro y se reunió con sus antepasados al morir. Los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto, en dirección de Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Padre, es tu palabra y como siempre con suma urgencia la necesitamos. Háblanos a través de ella y enséñanos unos principios, unas necesidades, unas maneras de interceder y de orar que hoy en contexto se siguen manifestando en medio de nuestras naciones y en medio de la necesidad que todos tenemos.
En Cristo Jesús, por favor, Señor, ayúdanos porque queremos ser buenos representantes de lo que es la iglesia y de lo que es el pensamiento de Dios y el deseo de su corazón de salvar a todas las naciones de la tierra. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Aquí encontramos algunas cosas bien interesantes y me voy a limitar sencillamente a mencionar la palabra para que tengamos los motivos claros de oración e intercesión. En primer lugar, encontramos que Abraham con Cetura tuvo 6 hijos. Y entre todos estos hijos que ya los leímos, estos nombres que son extraños para muchos de nosotros en este capítulo, encontramos uno de ellos, Madián. Y me voy a ir por la línea de Madián simplemente para encontrar un ejemplo de lo que puede suceder. ¿Qué puede suceder? Debemos orar por las naciones, debemos orar por los pueblos, y eso hacemos frecuentemente, pero ignoramos que realmente estamos hablando de familias. Las naciones vienen de familias, y es en las familias donde tenemos fortaleza o tenemos rencillas. Entonces, para muestra un botón, encontramos que los madianitas fueron los mercaderes que compraron a José. Sí, a José, que José viene de la línea de Isaac. Qué interesante empezar a notar esto. ¿Qué quiere decir esto? Que de la misma familia o entre la misma familia empezaron a suceder pugnas terribles que dañaron y destruyeron. Los madianitas, además, unidos con Moab, quisieron sobornar a Balaam, esto es historia más adelante, al profeta, para que destruyera al pueblo de Israel. En época de los jueces invadieron Canaán junto con los amalecitas y los de Oriente, llegando, dice la Biblia, como langostas para destruir y para tomar a todo Canaán, donde estaba el pueblo de Israel. Luego el Señor entonces levanta a Gedeón para derrotarlos. Tiempo después, los madianitas se nombran solo como referencia histórica en el libro de Isaías y Habacuc. Se cree que se mezclaron con los ismaelitas y fueron absorbidos, y hoy son parte de los árabes. Muy bien, notemos que es muy interesante la historia, y la historia no tiene piedad. La historia es directa, simplemente se narra, simplemente se cuenta y nos reporta realidades que nosotros no deberíamos de ignorar. Por eso nos dice el Nuevo Testamento que nosotros, los creyentes, jamás nunca debemos menospreciar esa manera en que precisamente Dios nos advierte en el Antiguo Testamento las cosas que quedan por escrito para que no cometamos los mismos errores. Luego de Abraham no creerle a Dios, entonces desencadena, por causa de tener otro hijo con una mujer que no era su esposa, desencadena una rivalidad, pero además dentro de los hijos que tuvo, pues precisamente también llega la bendición a través de Isaac. Pero no contento con ello, después de haber supuestamente aprendido la lección, vuelve y tiene más hijos con otras personas. En este caso es Cetura la que estamos hablando. Aquí llegamos a una gran reflexión. Cuando el hombre es infiel, cuando el hombre tiene más hijos, pues ya empieza a generar un desorden. Por eso la Biblia es clara, nosotros deberíamos de ser fiel a una esposa, la esposa fiel a un esposo, porque todos los actos de tener hijos fuera de lo que es la unidad familiar, de acuerdo al concepto bíblico, empiezan a generar muchas consecuencias, y así las personas digan que no, así las personas opinen diferente, que les parece que no, que nos podemos amar todos. En la práctica no funciona de esa manera, nunca ha funcionado y nunca funcionará, porque no está de acuerdo al diseño de Dios. Qué bueno es que cada familia manteniera su fortaleza y su unidad de manera permanente. Entonces, toda la bendición, dice el texto bíblico, dice, toda la bendición, todo lo que quedó a él, se lo entregó a Isaac. Recordando que esa mención allí en la Biblia está hablando de ese momento específico. ¿Por qué? Porque ya le había tenido que entregar, o sea, todo lo que quedó después de haberle entregado, y la bendición que Dios le dio también a Ismael, porque era hijo de Abraham. Entonces Ismael ya tenía bendición. Por eso recuerden, los dos pueblos más poderosos y ricos de la tierra son el judío y son el árabe. Son los pueblos más ricos de la tierra. Luego de entender esto, entonces, además, tuvo que entregarle regalos y tuvo que entregarle cosas a otros hijos más. ¿Y a los hijos de quién? A los hijos de Cetura. Tuvo que repartir su herencia en justicia con los demás hijos.
Y creemos que si un hombre tiene hijos con varias mujeres, ellos tienen la misma dignidad y necesitan tener bendición. Y es responsabilidad del padre entregar bendición. Entonces se hizo de esa manera y como consecuencia de ello, la gran herencia ahora tuvo que ser repartida. Digamos que repartir está bien en justicia. El problema no es la repartición, porque recordamos que según la Biblia lo más importante no es lo que come el hombre, no es lo físico, no es lo que nos ponemos, nos vestimos y todos los bienes y riquezas que si bien son importantes, no son realmente la grandeza del hombre como Dios lo diseñó. Dios creó al hombre para administrar todo ello. Entonces, no nos referimos a que esté mal repartir con los hijos que se tienen y que solamente a unos para mantener la unidad. No, es que la unidad no se rompió por la repartición de todas las riquezas. La unidad se rompió porque todos decían, este es nuestro padre, pero Abraham, en su amor y en su bendición y en su administración, él tenía su inclinación hacia su hijo Isaac, junto con la mamá. Esto empezó a generar roces naturales en toda una generación. Ahora notemos otro aspecto más que está aquí escrito y repetimos, todo está registrado y el asunto es que la historia de Abraham se repite muchas veces en medio de muchas culturas y de muchos pueblos. Los padres tienen que separar a los hijos para no enfrentarlos. Dice la palabra del Señor en el capítulo 25, el versículo 6. Dice así la escritura, pero antes de morir les hizo regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de su hijo Isaac, enviándolos a una tierra en el oriente. Sí, una tierra en el oriente. Ahora empezamos a ubicarnos geográficamente en esta región del mundo. Allí hay muchos conflictos precisamente desencadenados por esto, porque para evitar los rollos familiares, entonces a veces los padres tienen que empezar a separar a los hijos. Vea, usted se va para allá, usted para allá, usted para allá. Ahora, al principio el efecto pues inmediato puede ser no muy grande, pero cuando pasa el tiempo, esa separación, ¿qué podría generar? Sigue diciendo la escritura, vamos al versículo 8, y murió en buena vejez, ¿quién? Muere el padre, claro, luego de una vida larga y satisfactoria. Dio su último suspiro y se reunió con sus antepasados al morir. Cuando encontramos esto que ya, él pasó, listo, ya murió el papá, murió la mamá, mueren los padres pasan y quedan los hijos, queda la siguiente generación con toda la herencia, no solamente de riquezas, y que a veces es mejor que no quedara mucha, porque entre más haya, si no se generó una buena herencia de dejar los valores, la nobleza, el respeto, la unidad de la familia, entonces la pelea va a ser grande. Si aún pelean los hijos, que son producto de un papá y una mamá juntos, ¿cómo serán los hijos que son del padre, pero con otra mujer que no es la mamá? O los hijos de la madre, que no son solamente hijos de este padre X, sino que un padre Y que aparece por allí. Los padres pasan, pero los hijos quedan. Esto me deja a mí una profunda reflexión para que oremos por nosotros mismos. Que sí, nuestro tiempo, gloria a Dios, gracias, Dios nos bendice, pero nosotros no podemos pensar solamente en nosotros y lo que veamos, lo que vamos con ellos. Si el Señor no viene antes por nosotros, pues entonces en el futuro nuestros hijos y la generación que viene padecerá o disfrutará lo que nosotros les hayamos dejado. Pero seguimos adelante. La última vez juntos, ¿fue esa la última vez juntos? Dice la palabra del Señor. Sus hijos Isaac e Ismael lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, en el campo de Efrón, hijo de Zohar, el hitita. Yo conozco esta historia desde niño, pero tengo que confesarles que es la primera vez que empiezo a notar este aspecto. Para el entierro, ojo, ya lo había leído, pero no había caído en la cuenta de lo poderoso que es el nodo cuando alguien muere. Llaman esto los psicólogos a esos momentos especiales en las familias. Muere el gran patriarca. Y cuando él muere, en esa buena vejez, como nos dice la escritura, dice que sus hijos Isaac e Ismael se unieron. En otras palabras, aunque sean hijos de distinta mujer, o en el caso de que fueran una mamá, hijos de distinto padre, en el momento de la muerte de ese ser querido, pues se tienen que unir. ¿Cómo serían las miradas?
¿Cuántas cosas? Aquí se reconoce la fuerza de la unidad que da un padre o una madre, en este caso Abraham, porque eran sus dos hijos y tenían que estar juntos. Y la gran pregunta es, ¿sería esa la última vez que ellos se vieron? Estoy hablando de Isaac e Ismael. Porque luego se han encontrado a través de la historia, pero ya los descendientes, y los descendientes son los árabes y los hebreos. Los árabes no quieren a los judíos. Quedó esa gran consecuencia desde el pasado. Como dice el dicho de las abuelas, blanco es, gallina lo pone y, versículo 18, los descendientes de Ismael ocuparon la región que va desde Ávila hasta Sur, que está al oriente de Egipto en dirección a Asiria. Allí vivieron en franca oposición con todos sus parientes. Cuando yo leo ese pasaje, pues mi corazón queda compungido. Yo pienso en mi Colombia, pienso en nuestras tierras, pienso en las naciones del mundo. Hoy tenemos allí entre Rusia y Ucrania pueblos que comparten muchas cosas históricamente e inclusive hay etnias o pueblos que están divididos por las fronteras de los hombres, políticas de guerra y todo esto. Y todas esas acciones de los antepasados empiezan a generar unas pugnas, una violencia, destrucción y muerte. Cuando pienso en mi Colombia amada y querida, ¿será que nosotros, por peleas políticas, por peleas religiosas, por peleas de lo que sea, e inclusive lo peor de lo peor, si son esas peleas externas al hogar, pues tienen consecuencias, pero cuando se desprenden desde el hogar, y déjeme decirle algo, hoy la gente pelea por política, pelea por equipos de fútbol, se enfrentan por todos lados, y muchos dicen, solucionemos los problemas de las barras de fútbol, solucionemos los problemas políticos con un gran tratado de paz, que oramos para que la paz llegue a Colombia, por supuesto, es lo que queremos. Oremos para que los ricos y que son abusadores y los pobres trabajadores, oremos para que se reconcilien. Todo eso está bien y tenemos que hacerlo. Pero escúcheme, así pidamos que cada uno de ellos se arrepienta. La mejor manera, obviamente si hay arrepentimiento Dios va a restaurar, pero la mejor manera de evitar eso no es allí o acá, en ese punto donde creemos estrategias para que no peleen. Es levantando familias que le enseñen a los hijos a resolver conflictos. Por eso la familia tiene que estar junta. No dividamos las familias, no dividamos los hijos. Orémosle al Señor para que los hogares se levanten fuertes, porque cuando los hijos se levantan fuertes de una familia fuerte, ellos sabrán resolver conflictos, y cuando vengan los enfrentamientos de barras o políticos, ideológicos o lo que sea, así piensen distinto, habrá un ADN, un valor importante de unidad. Por eso es que Jesucristo vino a restaurarlo todo, para que seamos hermanos de una misma familia, hijos de un gran Padre amoroso y poderoso. ¿Quieres orar conmigo? Para que intercedamos por nuestras familias, oremos. En la medida que fortalezcamos nuestras familias, Colombia podría tener paz. En la medida que hagamos lo que nos corresponde, Colombia puede tener un cambio. Pero oremos por todas las naciones de la tierra, que básicamente aquí hay un tratado, en el capítulo 25 de Génesis, un tratado sociológico, económico, político, religioso, pero para resumirlo, un tratado de lo que es el deber ser de los hogares y las familias, que si están unidas, papá y mamá son vitales en ello, mantener los hijos unidos son vitales también. Cuando están juntos podrán generar bendición y no pugnas y peleas como esta historia. Nos dice la Biblia que está escrita para que no repitamos los errores. Padre Santo, yo te doy gracias por cada familia, cada hermano, cada hermana, cada amigo, amiga que está con nosotros conectados en el día de hoy. Estamos hablando de una alternativa distinta y diferente. Nosotros los cristianos no nos ubicamos en el espectro político a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo. Cada cual es libre como individuo de tomar esa decisión. Pero tenemos unos valores superiores que están descritos en tu palabra, como estos: una familia fuerte, unida, papá y mamá fieles, con hijos que crecen juntos, viendo a la mamá y al papá juntos en bendición, que cuando pelean saben lo que es la restauración, lo que es la reconciliación, lo que es pedirse perdón. Entonces los hijos aprenden a resolver conflictos. ¿Cómo estamos nosotros, Señor? Me pregunto, como familias, como iglesia, resolviendo conflictos. Y luego salimos a discutir políticamente, ideológicamente, cómo arreglar una nación y cómo resolver conflictos, si ni siquiera somos capaces de hacerlo en el espacio más importante, el aula de vida, no diría de clase, porque es permanente y desde que nacemos hasta que morimos, la familia tiene una gran influencia. Ayúdanos a vivir en paz. Glorifícate, Señor, y aprendemos, oh Dios, que los hijos pueden vivir
felices, que cuando ya tengan que repartir la herencia física, económica, estén tan unidos que eso sea lo de menos, no hay problema. De hecho, lo más seguro es que todos habrán sido personas prósperas en tantas áreas de la vida, incluyendo la económica, que lo que simplemente harán es, en buenas maneras, seguir creciendo y generando bendición para otros que aún están fuera de la familia, porque tienen lo suficiente para tu honra y gloria y bendición de muchos en Cristo Jesús. Amén. Vayan orando por todos los amigos que quieren invitar a nuestra obra musical de Semana Santa. Consígase el pase para que usted pueda estar allí con nosotros y podamos predicar el Evangelio de Jesucristo. Bendiciones para todos y nos encontraremos en una próxima. Dios les bendiga.